Hola a todos, bienvenidos a una nueva respuesta en 5 minutos. Hoy vamos a estar intentando responder a la pregunta ¿por qué la guerra? Y en todo caso, ¿cómo eliminarla? Parecen dos preguntas complicadas, y lo son, realmente lo son, porque si nos fijamos a lo largo de toda nuestra historia como seres humanos, siempre ha estado presente la guerra. De hecho, a día de hoy, si estamos un poco atentos a los telediarios, nos damos cuenta de que hay una guerra sangrante en Palestina. Y aquí mismo en Europa, donde parecía que la guerra ya era una cuestión del pasado, en Ucrania hay una guerra y ahora mismo Putin ha amenazado con utilizar armamento nuclear si algún país de la OTAN o de la Unión Europea envía soldados a combatir a Ucrania. De hecho, la misma presidenta de la Comisión Europea ha dicho que la guerra no es imposible. Y Europa, de hecho, la Unión Europea se está rearmando, los países europeos en general, de hecho, se están rearmando. Así que es algo que lo tenemos delante, lo hemos tenido a lo largo de toda la historia, sí, pero lo tenemos también ahora. Vamos a por la primera de las preguntas. ¿Dónde está su origen? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? El porqué de la guerra, ¿por qué siempre y por qué lo tenemos presente? Pues la respuesta quizás te pueda sorprender, pero es más sencilla de lo que parece y también está mucho más cerca de lo que parece, porque no es una cuestión de geopolítica o no es una cuestión de estrategia o no es una cuestión es una cuestión mucho más profunda. Te voy a leer una porción, unos pocos versículos de la Biblia, de la Palabra de Dios, que se encuentran en la Epístola de Santiago en el capítulo 4 y los versículos 1 y 2. Y dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios, la Biblia en este texto? Que en realidad la guerra está en nuestros corazones. Nuestros propios deseos, nuestras propias envidias, nuestras propias rivalidades, podríamos seguir con tantas y tantas emociones humanas como nos llevan a la guerra externa, pero en realidad es una guerra que ya tenemos dentro de nosotros mismos. ¿Qué es lo que provoca esa guerra? Bueno, la Biblia lo llama pecado. Es el pecado que hay dentro de mí, que genera una guerra dentro de mí, una distorsión dentro de mí, y esa distorsión, esa guerra que ya está dentro de mí, la exteriorizo. Así que la cuestión no es si este país ha atacado a este otro, no es una cuestión de si la OTAN tiene razón o Rusia tiene razón no, es una cuestión mucho más profunda. Es una cuestión de que la guerra la llevo yo y la llevas tú dentro. Solo necesitamos el momento adecuado para exteriorizarla. Eso es lo que podemos ver a todo lo largo y ancho de la historia. Bueno, hemos resuelto la primera pregunta. ¿Y cómo contestamos a la segunda? ¿Cómo evitar la guerra? ¿Cómo hacer que desaparezca la guerra? Pues la respuesta la tiene de nuevo la Biblia, pero nos la da el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vivió en el siglo I. En el siglo I había un imperio que se llamaba el Imperio Romano, y ese imperio conseguía lo que él consideraba que era la paz por medio de dos tácticas, o bien neutralizar al enemigo o bien eliminar al enemigo, y a eso lo llamaba pacificación. Pues en ese contexto el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, quedaron registradas sus palabras, nos dice, Juan capítulo 14 versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué estaba pensando el Señor Jesucristo? En esa pacificación de neutralizar o eliminar. Y el Señor Jesucristo dice, no, el problema no está ahí y la solución no es esa. El problema está en vuestros corazones, y de esos corazones que están en guerra surge esa guerra, esa pseudopaz que queréis vender. Yo os doy otra cosa distinta. ¿Cuál es la solución para la guerra? La solución está en el Señor Jesucristo. La solución empieza por aceptar al Señor Jesucristo, yo en primera persona, tú en primera persona. La solución está en que el Señor Jesucristo, que es la paz con mayúsculas, ponga la paz con mayúsculas en nuestros corazones. La semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos contestando a otra pregunta en 5 minutos. Hasta entonces.